compartirles el lienzo y lo que vamos a ver son técnicas de conteo. Las técnicas de conteo obedecen a la segunda parte de la probabilidad. Acuérdense que habíamos dicho que había una primera parte y había una segunda parte. Esta segunda parte es porque yo no la totalidad de los eventos, o sea, sé que van a ocurrir, pero no los conozco. Acuérdense que cuando tenía una tabla, yo sabía cuántos hombres había, yo sabía cuántas mujeres, yo sabía cuántos tenían lentes, yo sabía cuántos no tenían lentes, que si caía la cara 1 o la cara 2 del dado, yo sabía cuántos eran. También en los 15 que habían estudiado 2 idiomas, y 23 que habían estudiado uno, y 18 que habían estudiado el otro, y los que no habían estudiado eran 17. Pero aquí no voy a conocer cuántos son, sino simplemente me van a dar una característica, y de acuerdo a esa característica yo voy a poder determinar cuántos pudieran ocurrir, pero en realidad todavía no han ocurrido. Por eso se le hace mención a la segunda parte de la probabilidad, porque aunque la fórmula es la misma, y voy a seguir teniendo que la probabilidad del evento que yo quiero es la cardinalidad del evento entre la cardinalidad del espacio muestral, la probabilidad se calcula igual, los axiomas siguen siendo los mismos, o sea, sigue siendo que la probabilidad de cualquier evento siempre va a estar entre 0 y 1, no puede ser arriba de 0 o no puede ser un número negativo. Lo único que va a cambiar es cómo voy a hacer el cálculo de las posibilidades que pueden ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre en técnicas de conteo? Pues la primera técnica de conteo que voy a ver es el teorema fundamental del conteo. Bueno, ahora voy a dejar de compartir porque acaba de llegar uno de sus compañeros, y también para enseñarles lo que ya está en Classroom, y que obviamente eso va a estar apoyando lo que nosotros ahorita tenemos. Entonces les estoy compartiendo Classroom. Ahí está lo de la sexta semana, que fue la evaluación, la séptima semana, que son el teorema fundamental del conteo, y aquí en el material que ya subí desde hace tiempo está la fórmula. Ya les había mencionado la primera parte y la segunda parte, y también aquí está mencionado cuáles van a ser las diferentes técnicas que voy a estar utilizando. Entonces aquí estoy hablando acerca de las ordenaciones, del teorema fundamental del conteo, de las permutaciones, de las permutaciones de objetos idénticos, y también estoy hablando de las combinaciones. Precisamente las características están aquí arriba, que cuando se asignan roles, actividades, puestos o lugares ascendentes o descendentes, voy a estar utilizando teorema fundamental del conteo, o ordenaciones con repetición, o permutaciones, etcétera, ¿no? Entonces este es como que el formulario que van a tener para que entiendan de lo que estoy hablando. Y obviamente ahorita que les estoy explicando los ejercicios, pues les voy a decir en qué me debo de fijar para poder determinar cuál es la técnica que voy a utilizar. Ahí lo complicado es precisamente saber cuál es la técnica que utilizo. Hay muchos problemas que a veces se pueden resolver con 2 o 3 técnicas, pero lo importante es saber por qué lo voy a utilizar o por qué no lo voy a utilizar, ¿no? Y es la parte más complicada del curso, porque los problemas van a estar escritos. O sea, voy a tener que interpretar cada una de las palabras que vienen en el enunciado para poder saber qué es lo que me están pidiendo. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 1. El ejercicio 1 es calcula la probabilidad. Sabemos que al calcular la probabilidad, pues forzosamente voy a utilizar esta única fórmula. Pues calcula la probabilidad que un número de 3 cifras. ¿Qué es una cifra? ¿Que representa una cantidad? No, eso no es una cifra. ¿Es un dígito? No, tampoco.
Es un signo gráfico que representa una numeración, profesor. No, tampoco. Es la ¿Es una posición que cantidad ocupa indeterminada? el No, dígito tampoco. Es que, en un número. otra vez chiquita. Una Es cantidad la posición. indeterminada. Exacto, muy bien. Ay, ¿el chico o No, yo? la niña. El La chico. niña. Perdón. Dime la niña. Yo. Es la posición que ocupa el dígito en un número. Ok. ¿Qué número de lista tienes? 25. Ah, muy bien. Entonces, una cifra es una posición. Acuérdense que las posiciones que ocupan los dígitos en el número va relacionado a las unidades, decenas, centenas, etcétera. Entonces, cuando aquí me están mencionando, eso es importante que yo entienda el enunciado. Sí se dieron cuenta que hubo varias personas que me dijeron lo que era, pero ninguno de ellos tenía bien claro el concepto. ¿Qué es la cifra? Es la posición que ocupa el dígito dentro del número. En otras palabras, si estoy hablando de 3 cifras, quiere decir que el número va a tener unidades, va a tener decenas y va a tener centenas. Eso es lo que me está diciendo esa parte del ejercicio. Por eso la parte más complicada de probabilidad es esta, porque necesitan tener bien claros los conceptos de todas las palabras que se están utilizando, porque si no, no van a saber qué hacer. Esa es la complicación, ¿no? Y aparte, el lenguaje español, que hay que aceptarlo, no todos lo dominamos. Generalmente nos acostumbramos a hablar con modismos o con palabras vulgares que se utilizan para decir groserías o albures, etcétera, etcétera. O inclusive para escribir, ¿no? Cuando nos mandamos mensajes, como que no lo hacemos con el lenguaje adecuadamente y por eso después andamos reprobando, ¿no? Debido a eso, pues ya saben que en el examen de admisión a la superior, el 50% prácticamente el peso lo tiene matemáticas y español, ¿no? Que son las materias principales para el desarrollo de cualquier ingeniería o licenciatura, ¿no? Bueno, entonces, calculo la probabilidad que un número de 3 cifras, coma, formados por los dígitos. ¿Qué es un dígito? Son los símbolos básicos para escribir los números. Ok, ¿qué número de lista tienes? 25. Ok, gracias, muy bien. Entonces, los dígitos van a ser los símbolos básicos. Sabemos que los símbolos básicos obedecen al sistema de numeración. Entonces, en algún momento nos dijeron que estaba el sistema de numeración binario, y en el sistema binario, pues el 5 es 1. También hay un otro sistema que es el octal, y en el octal los únicos dígitos es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y también tenemos el hexadecimal, que obedece al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, y creo que llega hasta la F. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sí, es hasta la F. Entonces, dependiendo del sistema métrico decimal, perdón, dependiendo del sistema métrico, voy a tener las cifras, que es la posición. Tengan en cuenta que las cifras obedece a la posición, pero si yo estoy hablando de números romanos, pues obviamente aquí ya no hay posición, ¿no? Porque la X quiere decir 10, la V quiere decir 5, y entonces ahí se hace una suma. Ese no es un sistema posicional. El sistema de numeración que utilizamos es posicional, debido a que dependiendo de la posición del dígito, que es el símbolo básico, se posiciona en un lugar, que es la cifra, y por eso hay unidades, decenas, centenas, etcétera, ¿no? Por eso es importante que sepan los conceptos asociados a lo que se está mencionando en el enunciado, ¿no? Y no solamente va a ser referido a conceptos, sino también al uso diario del lenguaje español, ¿no? Entonces, formados por los dígitos 0, 3, 5, 6 y 9, coma, calcula la probabilidad que un número de 3 cifras formado por sea par si no se repite el dígito. Alguna vez una maestra preguntó que para qué servían estos problemas. Pues estos problemas simplemente sirven para el análisis.
Recuerden que en geometría euclidiana lo que se enseñó fue el método de razonamiento deductivo y que ahí la idea era escribir de acuerdo a la nueva conceptualización que te enseñaban en geometría euclidiana, y ese era un grado de complejidad porque tenías que aprender prácticamente un nuevo lenguaje y decir las cosas tal cual te las pide geometría euclidiana, o sea, no las podías decir nada más como las querías decir tú, ¿no? Ese era el grado de complejidad. Ahora, el grado de complejidad que se tiene en estos ejercicios referidos al teorema fundamental del conteo es que debes de leer y dar el resultado adecuado, o sea, no el que dice te ocurra, ¿no? Sino el que obedezca a los conceptos que se están manejando, a la interpretación. Recuerden que no existe el lenguaje algebraico, existe no existe la traducción del lenguaje algebraico al lenguaje común. Lo que existe es una interpretación de los verbos, de las palabras, de los artículos, de los pronombres, de los adverbios, etcétera, etcétera, y que se tienen que interpretar a la base de símbolos, que esos símbolos pues son desde los números hasta las operaciones y otras cosas, ¿no? Entonces, primeramente, lo que debo de hacer es calcular la cardinalidad del espacio muestral. Para calcular la cardinalidad del espacio muestral, necesito saber cuántos números se pudieran formar. De ahí yo tengo que me están pidiendo que sean 3 cifras. Esas 3 cifras obedecen a las unidades, obedecen a las decenas y obedecen a las centenas. ¿Qué es el teorema fundamental del conteo? El teorema fundamental del conteo menciona que cada uno de los experimentos que te estén mencionando, tú los vas a dividir en partes. Fíjense cómo aquí lo estoy dividiendo en 3 partes. Uno es lo que ocurre en las centenas, otro es lo que ocurre en las decenas y otro es lo que ocurre en las unidades. Y cada una de esas partes las tienes que analizar. Una vez que hayas analizado cuántas posibilidades hay en cada parte, lo que hay que hacer es una multiplicación para poder determinar cuál va a ser la cardinalidad, ya sea del espacio muestral o la cardinalidad del evento. Entonces vamos a analizar cada una de las partes y ver cuántas posibilidades hay en cada una de las partes. Entonces, hagan de cuenta que comienzo por las decenas. ¿Por qué comienzo por las decenas? Pues porque se me ocurrió. No hay ninguna restricción. A veces sí. Entonces, aquí me están diciendo, oye, espérate, pero te están diciendo que debe de ser par. Ah, bueno, entonces como debe de ser par, no puedo iniciar por las decenas, porque deben tener una característica específica que sea par. Por lo tanto, sabemos que para que sea par, las unidades deben de ser un múltiplo de 2, incluyendo al 0. Eso quiere decir que aquí en las unidades, los únicos dígitos que puedo escribir es el 0, porque termina en 0 o en número par, y es el 6. Debido a eso, entonces me está diciendo ese análisis que las posibilidades que yo tengo en las unidades son 2, y esos 2 obedecen al dígito 0 y obedecen al dígito 6. ¿Alguna duda en eso? Ok, ahora bien, como me dicen que son de 3 cifras, pues el 3 cifras debe de asegurar que exista la centena. Por lo tanto, si yo me voy a la centena, yo tengo que ver cuáles son las posibilidades de los dígitos para ocupar la cifra centena. Y entonces, si yo digo que puede ser un número que comience en 0, pues ahí estoy cometiendo un error muy grande, porque cualquier número que comience en 0 en la cifra de las centenas, un 0,13, este número no tiene 3 cifras, solamente tiene 2 cifras. Debido a esa circunstancia, entonces debo de quitar la posibilidad del dígito 0 en la cifra centena. Y por lo mismo, las únicas posibilidades que tengo es que las centenas puedan ser ocupadas por el 3, por el 5, por el 6 o por el 9. Eso me lleva a dar la conclusión que el número de posibilidades que tengo para que alguno de estos dígitos ocupe el lugar de las centenas es 4. Pero aquí me agregan, si no se repite. Entonces, si no se repite, quiere decir que no puedo repetir las unidades. Y si ustedes se dan cuenta, aquí existe la posibilidad que se pudiera repetir las unidades, que eso me lleva a que hay que dividir todavía más el problema. ¿Por qué hay que dividir más el problema? Pues porque voy a tener 2 posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? La posibilidad es que
en las unidades esté el 0, y la otra posibilidad es que en las unidades esté el 6. Otra vez, ¿por qué llegué a esa deducción? Si ustedes se dan cuenta, aquí en las centenas el 0 no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque cualquier número que comience con 0 y que tenga 3 cifras, entonces ya no tiene 3 cifras, sino tiene 2. Por eso eliminé el 0. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí queda el 6. Entonces existe la posibilidad que se repita el 6. Debido a esa posibilidad, entonces voy a dividir en dos casos. Primer caso es que en las unidades esté el 0, y segundo caso es que en las unidades esté el 6. Debido a la posibilidad de la repetición, debido al análisis que hice de número par y de las centenas. ¿Alguna duda en esa deducción, en esa forma de visualizar el ejercicio, el problema? Bueno, si les pregunto tanto es porque en estos problemas generalmente tienen muchas confusiones. Así que solamente vayan haciendo bien sus anotaciones para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Entonces resulta que para calcular la cardinalidad del espacio muestral, tú debes de considerar dos casos. ¿Cuál va a ser el caso? Pues el caso donde habíamos dicho que en las unidades solamente esté el 0. Y también vas a considerar el caso en que en las unidades solamente esté el 6. Por lo tanto, como estás dándote cuenta que nada más es un dígito, solamente tienes una posibilidad y tienes una posibilidad. Recuerden que en el teorema lo que se van a escribir van a ser las posibilidades. Ahora bien, vamos a analizar las centenas. En las centenas sabemos que no puede estar el 0. Por lo tanto, las únicas posibilidades que puede existir con respecto a las centenas, ya habíamos dicho que es el 3, el 5, el 6 y el 9. Aquí también, en el otro caso, tenemos el 3, el 5, el 6 y el 9. Ahora bien, vamos a ver lo de la repetición. ¿Qué quiere decir repetición? Repetición quiere decir que en la unidad ya elegí al 0. Ahora reviso, y si ustedes se dan cuenta, en la centena no existe la posibilidad de repetir el signo, el dígito. Por lo mismo, las únicas posibilidades son 4, porque no hay posibilidad de repetición. La misma elección que yo hice del 0 me imposibilita que haya una repetición. Lo mismo ocurre acá. Si yo elijo el 6 en las unidades, porque es la única posibilidad, aquí ya cambia, porque si ustedes se dan cuenta, el 6 sí se puede repetir. Entonces, este 6 que al principio había considerado, ahora ya no lo considero, porque eso implica que se repita, y yo no quiero que se repita. Por lo tanto, las únicas posibilidades que hay es que tome al 3, que tome al 5 o que tome al 9. Y eso me lleva a la conclusión que son 3 dígitos que pueden ocupar la posición de las centenas si la unidad ya fue ocupada por el 6, y que hay 4 posibilidades de las centenas, hay 4 posibles dígitos que ocupan el lugar de las centenas, siempre y cuando yo ya haya dicho que en las unidades voy a escoger al número 0, voy a escoger al dígito 0. ¿Dudas? Ok, ahora bien, vámonos a la última. La última son las decenas. Y entonces, en las decenas, como no me afecta el par y no me afecta el que inicie con la cifra 0, eso quiere decir que en las decenas yo sí puedo elegir al dígito 0, elegir al dígito 3, elegir al dígito 6, elegir al dígito 5, al 6 y al 9. Entonces, ahora lo que hago es lo siguiente. Como se supone que no se debe de repetir, entonces debo de hacer el siguiente análisis. Resulta que ya elegí al 0 en las unidades. Ahora, de estos 4, voy a elegir uno, cualquiera que sea. Entonces, hagan de cuenta que elijo al 9. ¿Por qué al 9? Pues porque se me ocurrió. Entonces, como ya elegí al 0 y ya elegí al 9, quiere decir que en las decenas no puedo elegir al 0, porque si no se repetiría, y no puedo elegir al 9. Eso me lleva a la conclusión
que los únicos dígitos que puedo elegir es el 3, el 5 y el 6, y eso quiere decir que hay 3 posibilidades de elegir a uno de esos dígitos en las decenas. ¿Alguna duda de lo que hice? Ok, Profe, yo tengo una duda. dime. Por ejemplo, en las decenas considero que ya no se tomaba en cuenta el 9 Ajá, y los otros 3 números sí. ajá, Así tendría que ser, como ya no se considera un número y exacto. los demás sí. Y los demás sí. Si te diste cuenta, yo elegí al 9 porque se me ocurrió, ¿no? Yo pude haber dicho, a ver, en lugar del 9, en las decenas, yo voy a elegir a otro número. El otro número que se me ocurre es elegir al 3. Como ya elegí el 3, entonces ahora en las decenas, el que no puede estar es el 0 que ya había tachado y el 3. Pero de todas maneras siguen siendo 3 posibilidades. Entonces no importa cuál es el que elijas tú como ejemplo, de todas maneras te van a dar las posibilidades. No te interesa el número que estás formando, lo que te interesa son las posibilidades de los dígitos para ocupar esa posición. Y ahí vienen dos conceptos, ¿no? ¿Qué es dígito? Es el símbolo básico para formar números. ¿Qué es la cifra? Es la posición que ocupa el dígito dentro del número. ¿Qué es el número? El número es una representación simbólica de una cantidad. ¿Qué es una cantidad? Una cantidad es lo que se puede contar o medir. Que son 4 conceptos que aprendieron en álgebra y que aquí es indispensable que los tengan, ¿no? Se los puse en Classroom, ahí viene en Classroom en la primera semana. Por lo tanto, pues nada más hay que repasar esos conceptos. ¿Sale bien? Sí, gracias. ¿De qué? Ahora bien, vámonos al segundo caso. En el segundo caso ya habíamos dicho que elegí al 6 en las unidades. Debido a esa razón, ya habíamos dicho que el 6 no lo podemos elegir en las centenas y eso me lleva a solamente tener 3 posibilidades, que es el 3, el 5 y el 9. Pero en las decenas dijimos que no hay ningún problema porque no obedece al par o no obedece a la posición centena. Por lo tanto, aquí en las decenas también puede ser el 0. Perdón, dejen cambiarle de color. Aquí en las decenas puede ser el 0, puede ser el 3, puede ser el 5, puede ser el 6 y puede ser el 9. Por lo tanto, eso se debe a que no hay ninguna restricción debido a que no está en las unidades y debido a que no está en las centenas. Entonces, si yo me voy a la parte de repetición, ya habíamos dicho que en las unidades estoy eligiendo al 6. En las centenas ya no pude elegir al 6, por eso hay 3 posibilidades. Tomemos de ejemplo, elijo al 5. Eso quiere decir que para las decenas no puede ser ni el número 6, porque ya lo consideré en las unidades, ni el número 5, porque fue un ejemplo de un número que va a ser el 500 y tantos, que estoy eligiendo en las centenas. Por lo tanto, si yo cuento, las únicas posibilidades que me quedan son 3. Y debido a que son 3 posibilidades, entonces en las decenas escribo que son 3 posibilidades. Y con eso ya hice el análisis por partes. Por ahí dicen en el lenguaje común, ¿no? Divide y vencerás. Básicamente el teorema fundamental del conteo es eso. Es dividir por pedacitos para que tú puedas analizar. Y de ahí, pues, ahora bien, ¿qué es lo que te pide el teorema fundamental del conteo? Lo que te pide es que realices una multiplicación. Por lo tanto, la cardinalidad del espacio muestral es 4 por 3 por 1, que me da un 2. Y la cardinalidad del espacio muestral es un 3 por 3, que me da 9 por un 1, que también es 9. Entonces, esto lo debo de unir en un único espacio muestral, donde eso me lleva a unidades. Cuando en las unidades está el 1, perdón, cuando en las unidades está el 0, cuando en las unidades está el 0, y cuando en las unidades está el 6, de un número de 3 cifras, formados por estos dígitos, que es par y que no se repite el dígito. ¿Sale bien? Entonces, eso que acabo de hacer es lo que me están pidiendo precisamente aquí en el inciso A. Bueno, ¿alguna duda al respecto del análisis que hice? Estos análisis tienen que ser así muy precisos. O sea, lo que me ayuda a este tema es que, aunque no conozca el tema, es como cuando estoy enfrente de un libro que debo de hacer para analizarlo. Pues, ¿qué es lo que hago? Pues es todo lo que conozco, empiezo a analizarlo.
Y lo que no conozco, lo empiezo a inventar, empiezo a hacer suposiciones. De ahí es la importancia de este tema, que es bastante complicado desde el punto de vista que no están acostumbrados al análisis, que no están acostumbrados a leer. Esa es la complicación, ¿no? Bueno, aquí les tengo que pedir una disculpa. Aquí me equivoqué porque no es la cardinalidad del espacio muestral. Esta es la cardinalidad del evento A. ¿Y por qué es la cardinalidad del evento A? Pues por la única y sencilla razón que ya estoy viendo todas las características que me están diciendo el inciso A. Disculpen, ahí se me fue. Y ahora bien, como esto ya fue la cardinalidad del inciso A, ¿por qué es la cardinalidad del inciso A? Pues es porque me están pidiendo el inciso A. Lo que me hace falta es calcular la cardinalidad del espacio muestral. Entonces, la cardinalidad del espacio muestral obedece al enunciado que está por acá. Calcula la probabilidad que un número de 3 cifras formado por los dígitos estos. Entonces, si yo tengo un número de 3 cifras formados por esos dígitos, pues va a resultar que el número de 3 cifras, esas son todas las posibilidades que yo tengo en un número de 3 cifras, formado por centenas, decenas y unidades. Entonces, para que les quede claro, la cardinalidad del espacio muestral proviene del experimento que te están diciendo. Calcula la probabilidad que un número de 3 cifras formados por los dígitos estos sea, en el momento que dice sea, ahí me estoy metiendo en la parte específica. Por eso a partir de aquí ya estamos hablando de la cardinalidad de los eventos. Pero en lo anterior estamos hablando del experimento en general, o sea que es lo que estoy haciendo. Y entonces, si en el experimento general no hay ninguna restricción, la única restricción que va asociada es la que me da los dígitos cuando esas tanto en las unidades, debido a que no hay ninguna restricción en el espacio muestral, puede ser un número que termine en 0, un número que termine en 3, un número que termine en 5, un número que termine en 6 y un número que termine en 9. ¿Por qué? Porque no hay restricciones. El experimento solamente dice un número formado por 3 cifras con estos dígitos. En las decenas, si ustedes se dan cuenta, tampoco tengo ninguna restricción, pero en las centenas sí. ¿Por qué sí tengo restricción en las centenas? Porque había dicho que al ser un número de 3 cifras, o sea de 3 posiciones, yo no puedo escribir al número 39, porque el 039 no es un número de 3 cifras, es un número de 2 cifras. Debido a eso, en el enunciado, el que me declara el espacio muestral, ahí sí debo de quitar al 0 y solamente considerar al 3, al 5, al 6 y al 9. Eso me lleva a dar la conclusión que la cardinalidad del espacio muestral es 4 posibilidades, 4 dígitos por el lugar de las centenas, 5 dígitos que pueden ocupar el lugar de las decenas y 5 dígitos que ocupan el lugar de las centenas. Por lo tanto, eso me lleva a que la cardinalidad del espacio muestral, al hacer la multiplicación, eso es un 100. Por lo tanto, la probabilidad siempre se calcula de la misma manera. Es decir, la probabilidad que el número de 3 cifras que no se repiten los dígitos y que es par, se va a calcular como un 21 sobre un 100, y de ahí, como habíamos dicho que todos los resultados se van a expresar en número racional, pues ese es el resultado. Y ya se acabó. Entonces lo complicado es el análisis anterior, no es el cálculo de la probabilidad. La probabilidad está súper rápida, ¿no? Simplemente hay que hacer un análisis para saber cuántos números se pudieran formar con esas características y cuántos números se pueden formar sin considerar las características específicas que me llevan al espacio muestral. Entonces el espacio muestral es sin condiciones y la cardinalidad de cada inciso obviamente involucra todas las condiciones. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Ok. Entonces, el par que están pidiendo del inciso A es el 100 y es el 21. Es el 21, exacto. Es el 21 el que te da las características específicas, y el 100 son todos los números que tú puedes formar, debido a lo que también dicen en el enunciado, ¿no? Porque en el enunciado te están restringiendo a que sean 3 unidades
y que sean estos dígitos. Entonces, de alguna manera, también el enunciado te restringe. Por eso, en el cálculo del espacio muestral, aquí no consideramos al 0 en las centenas, porque si fuera de comenzando, si hubiera un 0 en las centenas, ya nos de 3 cifras. ¿Sale bien? Sí. Ok, bueno, entonces ahora sí, vámonos al inciso B. El inciso B es calcular la probabilidad que un número de 3 cifras formado por los dígitos estos sea impar y mayor a 300. Entonces, la cardinalidad del espacio muestral esa no va a cambiar, porque esa es el mismo enunciado, eso se va a mantener ahí. Lo que sí va a cambiar es lo de cada inciso. Por lo tanto, para la cardinalidad del inciso que me están diciendo en el inciso B, pues yo otra vez debo de considerar que va a haber centenas, que va a haber decenas y que va a haber unidades. Y debido a eso, las unidades me deben de asegurar que sea un número impar. Entonces, para que sea un número impar, ya sabemos que debe de terminar en 29. Pero debido a que me están restringiendo los dígitos, no existe el 1, no existe el 7. Los únicos que yo necesito es el 3, el 5 y el 9. Esos son los que me van a llevar a que sea un número impar. Por lo tanto, aquí los posibles dígitos son el 3, el 5 y el 9. Y debido a eso, entonces, yo puedo decir que hay 3 dígitos, que es el 3, el 5 y el 9, que pueden ocupar la posición de las unidades. ¿Por qué comencé por impar? Pues porque aquí lo dice, ¿no? Comienzo con impar y por eso reviso primero las unidades. Luego, me está diciendo que sea mayor a 300. Y para que sea mayor a 300, pregunto yo, ¿puede comenzar aquí en las centenas con un 3? Sí, ¿Por qué? Sí. porque las unidades ya es mayor que 0. Porque las unidades ya es mayor que 0. Muy bien, exacto. ¿Qué número de lista tienes? 16. Ok. ¿Sí se dieron cuenta cómo él hizo un análisis adicional a lo que dice que un número que comience con 3, pues efectivamente pudiera ser mayor a 300, pero tiene que ser número 300. Pero como aquí en las unidades ya dijiste que no está el 0, entonces cualquier número que tú pongas comenzando con 3, debido a que ya hiciste aquí la restricción que no está el 0, pues estás asegurando que sea mayor que 300. Entonces por eso sí puedo considerar al 3. Obviamente se puede formar el 300 y el que sea, ¿no? El problema era con el número 300. Entonces por eso ahí debo de hacer un análisis adicional. Obviamente, además del 3, también puede elegir al 5 porque sería un número 500, puede elegir al 6 porque sería un número 600 y puede elegir al 9 porque sería un número 900. Eso implica que las cifras que yo puedo, que los dígitos que yo puedo asignar en las centenas van a ser 4 dígitos ocupando la posición de las centenas. Y luego, si ustedes se dan cuenta, no me están diciendo nada acerca de la repetición o de la no repetición. Como no me dicen nada al respecto, entonces quiere decir que en las decenas puedo agarrar 0, puedo escoger al 3, puedo escoger al 5, puedo escoger al 6 y puedo escoger al 9. Y no es necesario que yo diga, a ver, de ejemplo aquí agarré al 3, por lo tanto ya no puedo agarrar al 3. Aquí agarro al 6, por lo tanto aquí no puedo agarrar al 3 y al 6, y nada, me quedan 3 posibilidades. Ese análisis ya no lo hago porque en ningún momento me están diciendo que el número, que el dígito no se pueda repetir. Y como no me lo están restringiendo, pues asumo que sí se puede repetir y por lo tanto existen 5 dígitos que pueden ocupar la posición de las decenas. Hay 5 posibilidades y en el teorema fundamental del conteo, pues aquí agrego un 5 y con eso ya completé el análisis de cada una de las partes, de la parte centena, de la parte decena y de la parte unidad. Por lo tanto,
ahora sí ya puedo decir que la probabilidad de lo que me preguntan en el inciso C es una multiplicación de estos tres números que me lleva a un 60 dividido entre un 100, donde obviamente aquí aplico ya un concepto de álgebra, donde ese concepto de álgebra es simplificar la fracción. Y si realizo simplificar la fracción, y sabemos que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, entonces resulta que aquí me queda que la probabilidad de B son 3/5, porque estoy dividiendo entre 20, tanto el numerador como el denominador, y con eso pues ya quedó concluido el inciso. ¿Alguna pregunta? Ok, va que va. Entonces fíjense cómo el teorema fundamental del conteo me lleva a hacer un análisis como que muy preciso de cada partecita, ¿no? Y generalmente se hace con números, porque con números pues los números los conocemos desde que íbamos en el kinder, que nos enseñaron lo que era una manzana, 2 peras, un caballo, etcétera, ¿no? Y de ahí pues ha ido utilizando ese concepto durante mucho tiempo, por lo cual se realizan problemas, se proponen problemas con números, porque es algo que conocemos de manera común desde hace toda nuestra vida, ¿no? Bueno, vámonos al inciso C, y en el inciso C vamos a decir que, otra vez, calcula la probabilidad que un número de 3 cifras formado por los dígitos 0, 3, 5, 6 y 9 sea, inciso C, sea múltiplo de 5 mayor a 300 y menor a 800. Bueno, entonces otra vez hacemos lo mismo. La cardinalidad de lo que me están indicando en el inciso C, del evento del inciso C, acuérdense que un evento es algo que puede o no puede ocurrir en el experimento. Entonces otra vez lo voy a analizar como una centena, como lo que ocurre en las decenas y como lo que ocurre en las unidades. Comenzando con que es un múltiplo de 5, resulta que el múltiplo de 5 sabemos que son números cuya unidad puede ser el 0 o el 5. Eso lo sabemos desde siempre, ¿no? Entonces aquí puede ser el 0 y el 5, y recordemos que el 0 y el 5 sí están incluidos en los dígitos que me habían dicho. El 0 y el 5 están incluidos, por lo tanto existen esas dos posibilidades. Luego me voy a la parte de las centenas. Si me voy a la parte de las centenas, pues ya sabemos que el 0 no puede ser, porque tiene que ser mayor a 300. Y entonces, ahora, ¿puede ser el 3? Pregunto. Sí. ¿Por Sí. qué? Porque es menor a 300 y mayor a 300. Ok, va que va. Siempre que no tengamos el cero en las unidades. Siempre que no tengamos el cero. Esos dos niños que me dijeron siempre que no tengamos el cero en las unidades, ¿quiénes son? Yo. 44 Y 46. 44, déjenlo escribo. 44 y 45. Sale bien. Fíjense cómo obedeció. 46. Ajá, 44 y 45 Sí. o 46. 46, profesor, Sale 46. bien. Ya, corregido. Bueno, entonces, Gracias. fíjense cómo ahí viene el análisis, no solamente el que hizo su compañera, porque solamente dijo, es que si comienza en 3 es mayor a 300, pero hay que acordarse que ahora sí las unidades pueden ser 0. Entonces eso es siempre y cuando no sea el 0 en las unidades. Pero ahí también les faltó algo, porque el 0 en las unidades sí se puede. Fíjense bien, ¿eh? Si yo formo el número 350, es igual que 300. O sea, sí puede ser el 0 en las unidades. La que debo de cuidar es que no sea el 0 en las decenas y el 0 en las unidades. Eso es lo que debo de cuidar. O sea, no solamente es el 0 en las unidades, sino también debo de cuidar el 0 en las decenas. Por ahí apaguen su micrófono, por favor, que lo tenga prendido. Ok, gracias, Dios te pague. Entonces, de aquí me voy a dar cuenta que sí puede ser el 0, pero debo de tener cuidado con que no se repite el 0 en las decenas. Y eso va a ser un caso específico, ¿no? Dime.
Y si, por ejemplo, si sería, no sé, 850, entonces el cero seguiría en las El unidades. 0 sigue en las unidades, pero no puede ser 850 porque luego te pone la restricción que es menor a 800. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo quitar ese problema del 0 en las decenas y 0 en las unidades. Entonces, va de nuevo. ¿Puede ser el 0? ¿Puede ser el 3? Sí, sí puede ser el 3, porque se puede formar un número 300 y tantos, ¿no? Por lo tanto, sí puede ser el 3. Pero hay que cuidar que no haya 0 en las decenas y 0 en las unidades, porque ese es el 0. Luego, ¿puede ser el 5? Pues sí, sí puede ser el 5, porque son 500. ¿Puede ser el 6? Pues también. Pero ya no puede ser el 9. Y obviamente el 8 menos, porque pues el 8 ni siquiera está en el día al 8, ¿no? Por lo tanto, solamente me quedan 3 posibles, que es el dígito 3, el dígito 5 y el dígito 6. Y entonces aquí asigno 3 posibilidades. Y luego voy a las decenas, que ese es el que debo de cuidar. ¿Puede ser el 0 en las decenas? Pues resulta que sí. ¿Por qué? Porque puedo elegir al número 500. Y entonces sí puede ser el 0 en las decenas. No lo puedo quitar. También pudiera ser el número 600. Por eso no puedo quitar al 0. Entonces, ¿puede ser el 0? Sí. ¿Puede ser el 3? También, porque no hay una restricción al respecto. ¿Puede ser el 5? También. ¿Puede ser el 6? Pues también. ¿Y puede ser el 9? Pues también. Eso quiere decir que hay 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades de dígitos en esa cifra y por lo tanto aquí escribo un 5. Y ahora bien, el teorema fundamental del conteo me dice que hay que hacer la multiplicación. Por lo tanto, la cardinalidad del inciso C es un 3 por 5 que me da 15 por un 2 que me da 30. Pero esos 30, permítanme tantito, dejen agregar al compañero que acaba de llegar. Pero esos 30 que acabo de decir incluyen a un número que es el número 300. Entonces, como esos 30 posibles números que se pueden formar, ¿cuáles números se pueden formar? El 305. ¿Cuál es el otro número que se puede formar? El 300. El otro número que se puede formar. El 500. ¿Cuál es el otro número que se puede formar? El 505. Etcétera, 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 etcétera. O sea, hay 30 números. Pero dentro de esos 30 números existe la posibilidad del número 300. Por lo tanto, como es una única posibilidad, entonces a ese 30 le voy a restar un 1 donde esté la probabilidad de lo que me están pidiendo en el inciso C, de este evento que me piden en el inciso C, va a ser el 29 que resultó de la resta de 30 menos 1 dividido entre el 100, que ya lo habíamos calculado desde hace rato. Entonces fíjense cómo a veces el análisis ya no se hace dentro del teorema fundamental del conteo, sino se hace externo al teorema fundamental del conteo debido a que existe la posibilidad del número 300. Y eso hay que estarlo cuidando, ¿no? Les decía, no puedo decir, como decía su compañero, ¿no? Puede ser el número 850, está dentro de los dígitos, que también puede ser por ahí como están haciendo muchos análisis, pudiera distraerse y en esa distracción agregar un dígito que ni siquiera, ¿no? Por eso este tema del teorema fundamental del conteo es muy, 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 muy absorbente, podríamos decirlo así, porque los forza a que revisen todo lo que ustedes saben de números. Múltiplos, submúltiplos, mayores, menores, cifras, dígito, etcétera, etcétera, ¿no? Es como manejar muchos conceptos en un problema relativamente sencillo. Bueno, ¿alguna duda, chiquillos? Sale bien. Entonces, si no tienen ninguna duda, prácticamente lo que deben de entender es que hay que tener mucho cuidado. Eso es lo principal. Tengan mucho, están haciendo el análisis y teniendo mucho problema, ¿no? Bueno, les estoy presentando ahorita otro lienzo en blanco y ahora vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a escribir el número 2, obviamente también basándonos en teorema fundamental del conteo y preguntarles que un número de 4 cifras se forma con los dígitos
1, 3, 4, 5, 8. Coma. Calcula la probabilidad. Calcula la probabilidad que un número sea, obviamente con esas características, inciso A, par, mayor a 3000 y menor a 9000. Sale bien. Acuérdense que pues todo eso que les estoy preguntando va relacionado a los conceptos que ya estuvimos analizando ahorita y obviamente a lo que es el teorema fundamental del conteo. Entonces, primeramente vamos a empezar con el espacio muestral. Acuérdense que la cardinalidad del espacio muestral surge de lo que yo tengo aquí arriba. Un número de 4 cifras se forma con los dígitos estos. Y ya, o sea, no te dice nada más. Por lo tanto, si es de 4 cifras, entonces tengo que estar en el entendido que voy a escribir uno referido a las unidades de millar, otro referido a las centenas, otro referido a las decenas y otro referido a las unidades. Por lo tanto, como no hay ninguna restricción, yo puedo comenzar por las decenas, por las unidades, no hay ningún problema. Porque no hay ninguna restricción, pues ya sé que los dígitos, que los dígitos que puedan ocupar esa cifra es el 1, es el 3, es el 4, es el 5 y es el 8. Se los estoy escribiendo así didácticamente, no porque lo tengan que hacer así, ¿no? Ahí lo pueden hacer mentalmente y escribir los resultados, ¿no? Aunque es más importante, por lo que ya nos dimos cuenta, ¿no? Que a veces hay que considerar algunas restricciones. Eso me lleva a que hay 5 posibilidades. En las decenas pues ocurre lo mismo, no hay ninguna restricción mencionada dentro del enunciado, por lo tanto son 5 posibilidades, y aquí en las unidades pues tampoco hay ninguna restricción, porque no me están diciendo desde el principio que sea un número par. Y entonces, en las unidades... Entonces está diciendo que debe ser par. Pero estoy calculando la cardinalidad del espacio muestral. Y acuérdense que en la cardinalidad del espacio muestral no se ven las restricciones. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuántas posibilidades son en las unidades de millar? 5. 5, dime por qué. Porque, bueno, como en el caso anterior teníamos un 0, entonces ya no eran 3 cifras. Y en este caso no tenemos un 0, entonces un 1 sí cuenta como las 4 cifras. Ok, muy bien. ¿Qué número de letra tienes? 5. 5, sale bien. 5. Deja ver por dónde vas. Aquí estás. Sale bien. Entonces, fíjense cómo dependiendo del ejercicio hay que tener cuidado en lo que estamos teniendo. Y como dice su compañera, ¿no? Antes había un 0, pero ahora no hay un 0. Por lo tanto, aquí puedo escoger al 1, al 3, al 4, al 5 y al 8. Y eso implica que también son 5 posibilidades. Y eso me lleva a dar la conclusión que la cardinalidad del espacio muestral es un 5 a la 4. Si se dan cuenta que aquí estoy repitiendo a los dígitos en las cifras, por eso puedo escribir un 5 a la 4. Esto me da la introducción de la siguiente técnica de conteo. La siguiente técnica de conteo son ordenaciones con repetición. Y las ordenaciones con repetición hacen alusión a que hay 5 dígitos que se pueden repetir en 4 cifras. Esa es la introducción de lo que es la técnica de conteo. Precisamente la técnica de conteo de ordenaciones con repetición es los objetos que se pueden repetir en lugares. ¿Cuáles son los objetos? Los objetos son los dígitos, que son 5 dígitos y que ya sabemos que son estos que están acá, y que se pueden repetir en 4 lugares, que van a ser las cifras. Y obviamente esta técnica de conteo se utiliza para otros contextos. Se puede analizar en nacimientos, en el nacimiento de 5 bebés, a cuántas posibilidades hay, en el lanzamiento de una moneda, cuántas posibilidades hay, en el lanzamiento de un dado, cuántas posibilidades hay, en el giro de una pirinola, cuántas posibilidades hay.
porque si se dan cuenta es una repetición, estoy repitiendo lo mismo cada vez. Entonces de aquí viene la introducción de lo que es la técnica de conteo, ¿no? Sabemos obviamente que 5 a la 4 me da 625, porque 5 por 5 por 5 por 5. Entonces ya tengo la cardinalidad del espacio muestral y que obedece al análisis, ¿no? Y que de una vez ya me sirvió para mostrarles que el espacio muestral se puede calcular por el teorema fundamental del conteo o se puede calcular por la técnica que se llama ordenaciones con repetición. Por eso les mencionaba, ¿no? En los problemas a veces hay 2 o 3 maneras de calcular las cardinalidades y lo único que debemos de determinar es cuál escogemos, ¿no? Y que obviamente sea la adecuada, porque si se dieron cuenta, esta técnica no la pude utilizar en el ejercicio anterior, solamente aquí, por lo que se presentó que no estaba el cero. Debido a eso hay que estar leyendo y teniendo cuidado en todo lo que leo, ¿no? Bueno, entonces ahora me voy a la cardinalidad del evento A, que esa sí tiene restricciones. Y las restricciones obedecen a las unidades de millar, a las centenas, a las decenas y a las unidades, que sabemos que son cifras y que son las posiciones de los dígitos en el número. Y si me están diciendo que es par, pues ya sé, para que sea par debo comenzar aquí en las unidades con un 4, que solamente puede ser el 4 o solamente puede ser el 8. Luego me voy a las unidades de millar, porque me está diciendo que es mayor a 3000. Para que sea mayor a 3000, pues ya sabemos que sí puede iniciar con 3. Entonces podemos escribir que aquí puede ser el 3. Puede ser el 3 porque es mayor a 3000. Puede ser también el 4 porque también es mayor que 3000. Puede ser también el 5 porque es mayor a 3000. Puede ser también el 8. Y cuando me voy a la restricción que menciona que debe de ser menor a 9000, pues no hay ningún problema porque acá nunca está el 9. Entonces aunque me pongan ahí el 9000, pues en realidad no me está afectando mucho. Y por último me voy a las centenas y a las decenas. Entonces si me voy a las centenas, y puede ser desde el 1, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 8, y en las decenas también puede ser el 1, 3, 4, 5 y 8. Y eso entonces me va a llevar a que aquí puede elegir 4, aquí 5 y aquí 2. Y por lo tanto es por este, lo que me lleva a que la cardinalidad del evento A es 25 por 4 me da un 100 y por un 2 me da un 100. Y la probabilidad entonces se va a calcular como un 200 sobre un 625, que obviamente ahí puedo simplificar, y ya simplificando en la calculadora pues ya llego al resultado, ¿no? No tengo ahorita calculadora, no la encuentro, quizá dónde quedó, pero acuérdense que hay que simplificar, ¿no? Sería un 20, un 10, 31, ya vi. Entonces la probabilidad de A, aquí es un 10 sobre, no es cierto, no es 10 sobre 31, me equivoqué. 8 sobre 8 sobre 25. Ok, de este país es un 8 sobre 25. De hecho, lo que hacen algunos, para que esto sea más rápido, y qué bueno que ahorita me acordé, es que la probabilidad es un 4 por un 5, por un 5 y por un 2. Y la del espacio muestral es un 5 por un 5 por un 5 por un 5. Por lo tanto, pues puedo dividir este 5 entre este 5 que me da 1, este 5 entre este 5 que me da 1, y de ahí queda el 825, que es una manera también de hacerlo sin calculadora, ¿no? Acuérdense que en el examen de admisión a la superior no van a poder utilizar calculadora, y eso es como que de cuidado, ¿no? Por eso hay que buscar alternativas. Como ahorita yo puse un mal pretexto, no encontré mi calculadora, pero siempre hay una manera de hacerlo. ¿Sale bien? Bueno, entonces fíjense cómo va cambiando todo, y de ese cambio entonces viene los posibles resultados, ¿no? Bueno, sale bien. Entonces vámonos al inciso B. El inciso B es impar, sin repetir, por ahí apaguen su micrófono por favor, sin repetir
dígitos. Impar sin repetir dígitos. Mayor que 1000. Mayor que 1000. Y menor que 7000. Entonces, otra vez hay que hacer el espacio y tener cuidado que haya uno o más casos, que fue el primer ejercicio que hicimos, ¿no? Entonces, la cardinalidad del inciso B me lleva a que hay unidades de millar. Ay, esa me quedó muy rara. Aquí hay unidades de millar, aquí hay centenas, aquí hay decenas de unidades. Si me están diciendo impar, ya sabemos que el impar me va a llevar a que revise las unidades. Y de las unidades, entonces habíamos dicho que al ser estos dígitos, voy a utilizar esto para ya no irme hasta arriba, pues para que sea impar, las únicas posibilidades es que termine en 1, que termine en 3 o que termine en 5. Las otras no me llevan a esa conclusión. Entonces de ahí sabemos que hay 3 posibilidades en las unidades. Son 3 posibles dígitos que ocupen la cifra de las unidades. Luego, si es sin repetir, entonces ahí debo de tener mucho cuidado porque va a haber una situación adicional. Dime. ¿2 también podría ser el 9? Pero no está considerado el 9. Acuérdate que acá arriba habíamos dicho que los dígitos nada más son hasta el 8. Es el 1, el 3, el 4, el 5 y el 8. Entonces no entra el 9 porque no está considerado en los dígitos. ¿Sale bien? Sí, se escribe mal. Ajá. Sí, entonces ahí tengan cuidado, tengan mucho cuidado porque a mi hija, ¿no? Y esto es algo que van a ver en... ¿cómo se llama? Ya se me olvidó la materia. Pero es una materia que ven en la superior. Y por ahí dicen, ¿no? Los accidentes no existen. Lo que existen son los descuidos. Y debido al descuido ocurre un hecho que puede causar lesiones. Pero en realidad un accidente no existe. Porque los accidentes se busca la manera de reducir los riesgos. Y un riesgo es cuando empiezas a analizar detalladamente qué es lo que puede ocurrir. Por ejemplo, ¿no? Si vas a la alberca, pues uno de los mayores riesgos que hay es que te aplaste un inflable, ¿no? O que te quedes volteado de cabeza con una llanta. Entonces, eso hay que cuidarlo como papás o como los que estamos alrededor, que si vemos que hay una situación de riesgo, pues prevenirla, ¿no? Y estar ahí al cuidado. Entonces, evitar los accidentes es precisamente poner cuidado en todo, no distraerse. Ahí viene la parte más importante, ¿no? Si me distraigo por cualquier cosa, ahí puede venir la eventualidad de un accidente. Pero no fue porque el accidente ocurrió nada más porque sí, ¿no? Sino fue un descuido. Entonces aquí hay que fijarse mucho de todo lo que me están diciendo, ¿no? Bueno, luego me voy al sin repetir. Si es sin repetir, entonces quiere decir que estas 3, pero como esas 3 no se pueden repetir acá, necesito ver cuáles son las diferentes posibilidades, haciendo alusión al dígito 1, al dígito 3 y al dígito 5. Y entonces si me voy a unidades de millar, pues resulta que en unidades de millar debe ser mayor a 1000. Si es mayor a 1000, pues ya vimos que sí existe la posibilidad del 1. Y sí existe la posibilidad del 1, porque como me dicen sin repetir, pues jamás va a ocurrir el dígito 1000. ¿Por qué? Porque el número 1000 implica que se repite 3 veces el dígito 0. Entonces el 1 sí puede ser. Luego me voy al 3, que es el que sigue en orden ascendente. El 3 también puede ser, el 4 también puede ser, el 5 también puede ser, pero el que ya no puede ser es el 8. Y no puede ser el 8 porque me están diciendo que debe de ser menor a 7000. Entonces el único dígito de los posibles que estoy quitando es el 8. Pero entonces vi una situación que el 1 se está repitiendo acá, el 3 se está repitiendo acá y el 5 se está repitiendo acá. Por lo tanto, si ustedes observan, la única posibilidad, lo que aquí está ocurriendo es que estos 3 cumplen con que se repite acá. Vamos a acordarnos del primer ejercicio. En el primer ejercicio teníamos al 0 y al 6. Y entonces, a veces
Creo que por acá el 0 no estaba, estaba el 2, el 4, ay, no me acuerdo cuáles dígitos había dicho, pero el 0 aquí no estaba. Entonces el 0 no tenía la posibilidad de repetirse, pero el 6 sí se podía repetir. Eso me llevó a que tenía dos casos diferentes. El caso del 0 donde no se iba a repetir y el caso del 6 donde sí se podía repetir. Por eso analicé dos casos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí los tres números se pueden repetir en las unidades de millar. Debido a eso, no tengo que dividir en primer caso, segundo caso y tercer caso, porque los tres números pueden repetirse en las unidades de millar. Eso implica que no voy a dividir en dos casos, no voy a estar analizando dos casos diferentes como fue cuando estuve realizando el primer ejercicio. Y por lo tanto, pues vamos bien. Simplemente digo que aquí son 4 dígitos que pueden ocupar la cifra de unidades de millar, y ya sabemos que en las centenas y en las decenas no hay ningún problema. Puede ser el 1, el 3, 4, 5, 8, el 3, 4, 5, 8 sin ningún problema, porque no hay ninguna restricción. Y aquí es el 1, el 3, el 4, el 5 y el 8. No hay ninguna restricción debido al impar o debido al mayor y al menor, pero sí hay una restricción al repetir. Y una restricción al repetir, vamos a decir, vamos a suponer que en las unidades elegí al 0, perdón, elegí al 1, disculpen. Como elegí al 1, en las unidades de millar no puedo elegir al 1. Si yo hubiera dicho que elijo al 3, pues ocurre lo mismo. En las unidades de millar no puedo elegir al 3. Y ocurre lo mismo con el 5. Si elijo al 5, en las unidades de millar no puedo elegir al 5. Eso me lleva entonces a corregir esto, porque no son 4 posibilidades, son 3, debido al hecho, son 3 números que pueden, perdón, 3 dígitos que pueden ocupar la posición de unidades de millar, la cifra de posiciones de unidades de millar, porque no lo puedo repetir. Ahora bien, seguimos con el análisis de la no repetición. Hagamos de cuenta que ahora elegimos al 1, o sea que se forme 1000 y que termine el 5, ¿no? Entonces, si elijo al 1, va a resultar que en las centenas o en las decenas, la que quieran analizar primero, no importa, en las centenas no puedo elegir al 5 porque ya lo elegí en las unidades. Y tampoco puedo elegir al 1 y las unidades de millar. Eso implica que solamente me quedan 3 dígitos posibles a utilizar. Lo mismo hubiera ocurrido que si en lugar del 1 hubiera elegido al 3. O sea, no puedo elegir al 3 y no puedo elegir al 5, y de todas maneras son 3 posibilidades. Entonces elijan el que quieran, no es forzosamente uno específico, ¿no? Es el que quieran. Y por último, si en las centenas yo elijo al 8, para las decenas yo no puedo elegir al 5, porque el 5 ya lo elegí en las unidades. No puedo elegir al 3, porque el 3 ya lo elegí en las unidades de millar. Y no puedo elegir al 8, porque ya lo elegí en las centenas. Y eso implica que solamente me quedan 2 posibilidades. Y esas 2 posibilidades las marco sobre la línea, que me está simbolizando el teorema fundamental del conteo. Entonces fíjense cómo tengo que estar analizando varias cosas, ¿no? Y haciendo correcciones debido a lo que me está diciendo el enunciado. Ese es el cuidado que debo de tener en el teorema fundamental del conteo. Y por lo tanto, me queda que la cardinalidad del inciso B es un 3 por 3 que me da 9, por otro 3 que me da 27, por un 2 que me da 54. Y eso entonces, aplicando la fórmula de probabilidad, que ya se la saben, la probabilidad del inciso B se va a calcular como un 54 dividido entre el espacio muestral, que habíamos dicho que era un 625. Un 625. Que de manera más adecuada podremos dejar que este es un 3 por un 3 por un 2 por un 2 dividido entre un 5 por un 5 por un 5 y por un 5. Y si ustedes se dan cuenta, no puedo dividir ninguno. El 3 no se puede dividir entre ninguno de los 5. Y eso me implica que aunque no tenga calculadora, pues me doy cuenta que este no se puede dividir entre ninguno de los demás, ni tampoco el 2 se puede dividir entre ninguno de los demás. Por lo tanto, no se puede simplificar la fracción, y eso me lleva entonces que la probabilidad del inciso B es un 54 sobre 625, y que insisto, ¿no? Esto lo escribo así, porque en el examen de admisión a la superior, que ya va a ser dentro de
2 meses, creo que hacen el examen en junio, si no mal tengo recordado, pues hay que presentarlo así sin calculadora, ¿no? Ahí vayan haciendo los exámenes prueba que están en la red para que vayan practicando, ¿no? Cómo van sus conocimientos, que ahorita ya deberían de estar hasta arriba, porque nos quedan 2 meses, ¿no? Ahorita ya es nada más ajustar detalles, pero pues sigan estudiando. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Todo claro? Ok, Yo tengo una. dime. ¿Podría repetir cómo fue cancelando los números? Ajá, Sí, fue uno donde ajá, ese tachecito que yo voy escribiendo es debido a que me están diciendo que es sin repetir. Como es sin repetir, entonces tú no puedes formar un número, por decir algo, no puedo formar el número 1111, no lo puedo formar. Como no lo puedo formar, tengo que ir viendo esas posibilidades de ir quitando dependiendo lo que yo haya seleccionado. Entonces, vamos a quitarle todos los tachecitos y todas las palomitas que le agregué para podértelo repetir, ¿no? Entonces, todo obedece a un ejemplo que tú vas haciendo y que no importa qué ejemplo tú decidas, de todas maneras ocurre lo mismo. Va de nuevo, te había dicho, ¿por qué aquí nada más son 3? Pues, al impar. Déjense, los voy marcando para que didácticamente lo estén viendo, ¿no? Déjenle borro esto y le borro esto. Entonces, ¿por qué dijimos que es 1, 3 y 5? Pues porque es impar. Esa fue la razón. Luego, sin repetir, nos íbamos a las unidades de millar. Y en las unidades de millar, te dabas cuenta que debido a que es mayor de 1000 y que es menor de 3000, puede ser el 3, el 5. Debías de tener en cuenta el sin repetir. Y entonces el análisis pasaba a darte cuenta que tienes el dígito 1, que también se repite acá, el dígito 3, que también se repite acá, y el dígito 5, que también se repite acá. Y como todos están en la misma situación, no tengo que dividir en 3 casos, porque pudiera dividir en los casos, es 1 en la unidad, 3 en las unidades y 5 en las unidades. Y pudieron haberse formado casos diferentes. Pero no fue necesario porque los 3 se están repitiendo. Eso fue lo que me permitió que no hiciera el análisis en 2 casos como lo hice en el primer ejercicio que hicimos en esta clase. Ahora bien, me voy a las centenas. Las centenas, pues no hay ningún problema porque no influyen en el impar ni en el menor o mayor. Por eso aquí dijimos que podían ser todos, el 1, 3, 4, 5 y 8. Y aquí también en las decenas puede ser el 1, 3, 4, 5 y 8 debido a que son los únicos dígitos que yo tengo disponibles. Me decía su compañero, ¿y el 9? No, pues el 9 no está, ¿no? El 2 tampoco, el 0 tampoco. Por eso aquí en el 0, ¿no? Me decía su compañera, en unidades de millar no hay problema con el 0 porque ni siquiera lo estoy considerando en los dígitos que estoy proponiendo. Entonces, todo obedece a lo que yo estoy teniendo en el enunciado, pues. Y entonces, ahora sí me voy a la parte más delicada, que es sin repetir. Entonces, dime tú, la que me hiciste la pregunta, ¿qué dígito quieres que elija para las unidades? El 1. El 1. Entonces, si aquí eliges el 1, quiere decir que el número que estás formando es un número que termine en 1. Obviamente un número que termine en 1 puede ser el 1111, puede ser el 1111, o puede ser el 3311, o puede ser el 3131, no lo sé, ¿no? Pueden ser varios números. Pero entonces, como te están diciendo que no se puede repetir, tú no puedes repetir el 1 en las unidades de millar. ¿Por qué me voy a las unidades de millar? Pues porque el mismo análisis te dice primero ve las unidades y luego ve las unidades de millar. El mismo análisis que te lleva el enunciado. Por eso me estoy yendo a las unidades. Ahora bien, como no puede ser el 1, dime por favor cuál quieres elegir de estos 3 dígitos, el que tú quieras. El 4. El 4. Si tú eliges el 4, quiere decir que el número que tú quieres formar es el 4111. Y ese número, pues obviamente obedece a un 4111, obedece a un número 4135, o sea, hay varias posibilidades, ¿no? Pero entonces lo que debes de cuidar es que no se repita.
Por lo tanto, si ahora me quiero ir a las decenas, por ejemplo, si me quiero ir a las decenas, yo no puedo elegir el 1 porque el 1 ya lo elegiste en las unidades. Tú tampoco puedes elegir al 4 porque el 4 ya lo elegiste en las unidades de millar. Entonces, ahora dime, ¿cuál de estos 3 dígitos quieres elegir para que ocupe el lugar de las decenas? El 5. El 5. Si tú eliges el 5, estás pensando en el número 4000 algo 51, que pudiera ser el número 4151 o pudiera ser el número 4355, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos, pero debes de restringir que no se repita el dígito. Por lo tanto, como ya utilicé el 1 en las unidades, yo no puedo utilizar el 1 en las centenas. Como ya utilizaste el 4 en las unidades de millar, no puedo utilizar el 4 en las centenas. Como ya utilizaste el 5 en las decenas, no puedes utilizar el 5 en las centenas. Y eso te lleva a que solamente tienes 1 y 2 números. Entonces, el teorema fundamental del conteo, bajo este análisis que acabo de hacer, pues lo único que cambia es que aquí en lugar de un 3, debo de reportar un 2, y que aquí en lugar de un 2, debo de reportar un 3. ¿Por qué cambiaron esas posibilidades? Pues cambió porque en la primera explicación, primero me fui con las centenas y luego con las decenas. Pero en esta segunda explicación que te estoy dando, ahora lo hice al revés. Yo me fui con las decenas y luego con las centenas. De todas maneras, no hay ningún problema porque en estos dos no hay ninguna restricción. Elige primero el que tú quieras. Acá sí hubo restricción. Primero empecé con las unidades porque aquí dice impar. Luego me fui con las unidades de millar porque aquí dice menor y mayor. Y al último me fui con estas dos que no importa, por eso no importa cuál elijas primero. ¿Sale bien? Sí, profe. Ok, sale bien. Entonces, nada más tengan en cuenta que hay que hacer un análisis muy, muy, muy meticuloso y delicado y que no se deben distraer, que deben de estar así como que pensando todas las posibilidades y que eso simplemente obedece a lo que van a vivir ustedes ya cuando estén en el campo profesional, ¿no? En el campo profesional pueden ocurrir muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Por ejemplo, el caso que nos platicó una persona, una maestra, es que había una chica, donde esa chica había tenido un coma y estaba acostada en su cama, había tenido un accidente automovilístico y había entrado en coma. Pero resulta que le empezó a dar septicemia. Creo que sí se escribe así. ¿Saben qué es la septicemia? Ok, la septicemia es una contaminación de la sangre. Se empieza a ensuciar la sangre, como que podrir la sangre. O sea, pero no es cáncer, es algo de la sangre. Es una contaminación en la sangre. Entonces resulta que los doctores no tenían la más mínima idea por qué le estaba dando septicemia. O sea, no tenía lógica. Y tuvieron que empezar a buscar por todos lados, por hasta lo inimaginable, por qué tenía septicemia. Entonces resulta que cuando una enfermera empieza a hacer bien su trabajo, la enfermera, creo que después de 15 días, no estoy seguro, ya no me acuerdo el dato que nos dieron, esa enfermera empezó a hacer bien su trabajo, se dio cuenta que la chica tenía un objeto que salía de su vagina. Entonces cuando revisa, resulta que era un cordoncito, jala el cordoncito y lo que resultaba es que la chica estaba en su periodo y tiene un tampón. Entonces lo que ocurrió es que debido a ese tampón que se había ya descompuesto porque tenía como 15 días en coma la chica, le estaba dando septicemia. ¿Y cómo se curó la septicemia? Solamente con una enfermera que hizo bien su trabajo, que en verdad la bañó bien, porque al estar en coma pues no las pueden bañar en una regadera y no le pueden preguntar dónde te duele o qué traes, ¿no? Entonces fíjense cómo ese trabajo arduo, específico, efectivo de la enfermera, haciendo bien su trabajo, porque revisó todas las posibilidades, permitió que la chica esta estuviera bien. Y después que le quitaron la septicemia, resultó que del coma salió. O sea, aparte del coma también era inducido por la septicemia. No podía salir del coma por la septicemia. Y lo cual pues fue muy, muy lindo, ¿no? Que haya personas que en verdad están haciendo bien su trabajo y que en verdad están revisando todo. Y por eso esta parte de probabilidad referida al teorema fundamental del conteo es tan importante porque me ayuda a ser un poquito más visual y revisar todas las posibilidades. ¿Alguna pregunta, chiquillos?
Yo, profe, tengo una duda, porque al final en eso se va a repetir el 3. No entendí la duda. ¿Te En estás el, diciendo en este el 3? inciso, no, el 3 de Ah, no, los es que dígitos. acuérdate que aquí aparentemente tengo 3333, ¿no? Pero no es cierto, Ajá. porque son los que no puedo utilizar. O sea, acuérdate que aquí elegiste al uno. Entonces, como elegiste el número, elegiste al 1, entonces no va a ser el 3333, sino ya estás asegurando que es el uno. Aquí elegiste al Ah, 4, ok. entonces va a ser 4000, no va a ser estos. Estos simplemente son posibilidades de elegir, ¿no? O sea, está dentro de tus posibilidades, pero no que estés formando el número. El número que formamos fue el 4500 y ya no me dijeron, pero a lo mejor fue el 4351, ¿no? Entonces, estos que te quedan libres no quiere decir que son los números que se están formando, sino quiere decir que fue una posibilidad que nunca elegiste. Es como cuando estás en la escuela, ¿no? Hay muchas personas y nada más eliges a uno para que sea tu hijo. ¿Por qué? O amiga. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿no? Cada quien decide en esas situaciones. Entonces aquí las situaciones que vas a elegir acerca del impar, de sin repetir, del mayor y del menor. ¿Sale bien? Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Y fíjense cómo la pregunta que me hizo su compañero fue un punto de vista diferente al que yo había visto siempre. Y sí, obviamente, si yo soy visual, si mi método de aprendizaje es visual, pues dice, oye, espérate, aquí está el 3333, ¿no? Pero ese simplemente fue una posibilidad, es la diferente interpretación, pues. Es como cuando les ponen el típico ejemplo, ¿no? El típico ejemplo es que resulta que una persona va a una cafetería, obviamente esto se manejaba antes porque pues los precios eran más baratos y resultó que cada quien ponía 10 pesos para la cuenta, ¿no? Porque en la cuenta les habían cobrado 30 pesos. Pero resulta que de los 30 pesos regresa el mesero y le regresa 5 pesos. Entonces quiere decir que como le regresaron 5 pesos, entonces uno de ellos dice, ¿qué te parece si en lugar de 10 pesos te regreso un peso? Eso quiere decir que diste 9 pesos. De estos 5 pesos te regreso un peso y a ti te regreso un peso. O sea, en realidad dieron 9 pesos cada uno. Pues quiere decir que 9 pesos cada uno por 3 me da un 27, más los 2 pesos que le dan de propina al mesero, resulta que te dan 29. Entonces, ¿cómo puede ser posible que te den 29 pesos si tú regresaste un peso a cada quien y en realidad tú diste 30, ¿no? Pero todo eso simplemente es una mala interpretación del ejercicio, porque en realidad no diste 9 pesos, si te están regresando 5, quiere decir que diste 25 entre 3 y cada uno, entonces dio 8.33, aunque cuando te regresan el peso, pareciera que diste 9 pesos, lo cual es complicado, ¿no? Porque lo abstracto se combina con lo que tú observas y no es tan fácil de deducir, ¿no? Pero es simplemente un mal planteamiento del ejercicio. Igual acá, ¿no? O sea, los malos planteamientos, la mala, bueno, no es la diferente manera de ver la interpretación del ejercicio, te puede llevar a una respuesta no adecuada, ¿no? Entonces nada más tengan ahí cuidado en algunas cosas y no hay tanto problema. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ok, sale bien. Entonces vámonos al ejercicio 3. Y el ejercicio 3 es, se forma un número de 5 cifras a 5 cifras. Se forma un número de 5 cifras con los dígitos 0, 2, 5, 8 y 9. Acuérdense que de aquí se calcula el espacio muestral. Calcula la probabilidad. Calcula la probabilidad que... Una pregunta, ¿todos ustedes tienen WhatsApp? ¿Hay alguien de ustedes que no tenga WhatsApp ahorita?
Déjenme ver en el chat. Creo que todos tenemos. ¿Sí? Sí, no hay nadie que me diga que no. Ok, sale bien. Entonces, calcula la probabilidad que, inciso A, calcula la probabilidad que sea par mayor de 10.000, mayor de 10.000, 70.000, sin repetir dígito. ¿Sale bien? Bueno, las 10 primeras personas que me manden el resultado por WhatsApp, tendrán una participación. ¿Sale bien? Obviamente el resultado debe estar para que me digan, yo ya lo mandé, y cuando se junten 10, ya, ahí lo dejamos, ¿no? Entonces háganlo, le sacan foto, me lo mandan por WhatsApp, pero solamente las 10 primeras personas. Así que en el momento que me lo hayan mandado, me dicen quién fue, me dice número de lista 3, el 5, el 8, etcétera, ¿no? Para apuntarlo aquí. ¿Sale bien? Obviamente en el WhatsApp mándenme en la misma foto, mandan el número de lista, ¿no? Para saber de quién fue cada quien. Entonces conforme lo vayan terminando, me dicen, ya se lo mandé, etcétera, ¿no? Aquí me quedo conectado para escucharlos.